Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reportó que 63% de la población de 18 años y más en México, residente en 91 áreas urbanas, consideró que era inseguro vivir en su ciudad. Esto se reportó en septiembre de este año, esta encuesta. Vamos a platicar con el titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Él es Dwight Dyer. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Dwight. Hola, Darío, ¿cómo estás? O Rogelio, perdón. Sí, soy Darío y Rogelio también te Darío. saluda. Bueno, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bien, gracias. A ver, platícanos un poquito de los resultados de esta encuesta. ¿Qué es lo que Sí, más mira, destacarías de ella? sí, seguro. Bueno, como decías, es una encuesta que se levanta trimestre a trimestre en 91 ciudades a población de 18 años y más en vivienda. En este último levantamiento, el promedio para estas 91 ciudades fue del 63% de la población diciendo sentirse insegura en su ciudad. No hay cambio respecto del trimestre anterior, es decir, junio del 2025. Son prácticamente los mismos números, tanto en el total como por sexos. Y respecto a septiembre del 2024, es decir, con un año de diferencia, sí hay una diferencia. En septiembre, para el total, en 2024 fue del 58.6% de la población y ahora 63%. Entonces sí tenemos un aumento significativo de 4.4 puntos porcentuales. Ahora, entre este y el trimestre anterior, aunque no hay diferencia en el promedio, sí hay ciudades que subieron o bajaron. Y las que tuvieron los mayores incrementos en la percepción de inseguridad fueron Veracruz, que pasó de 53 a 70%, Tonalá en Jalisco, que pasó de 56.1 a 65%, y Tlalpan en Ciudad de México, que pasó de 54 a 64%. Y en el otro sentido, las ciudades que tuvieron los mayores decrementos son Los Mochis, que pasó de 30 a 19.2%, Mérida, que pasó de 41 a 34%, o Mazatlán, que pasó de 64 a 52.8%. Y el otro dato que me gustaría destacar es que de estas 91 áreas urbanas que estudiamos en el país, en 2/3 partes, es decir, 61 áreas urbanas, 50% o más de la población dice sentirse insegura. Solamente en 30 áreas urbanas, menos de la mitad de la población dice sentirse insegura. Claro. No hay que el sentimiento de inseguridad en nuestro país lamentablemente pues se ha extendido a todo prácticamente a lo cotidiano. ¿Cuáles serían, digamos que de acuerdo a esta investigación del INEGI, los espacios más inseguros para el mexicano? Mira, en promedio, para este trimestre, de nuevo, las diferencias con el trimestre anterior son muy, muy pequeñitas. Uh-huh. El espacio público más inseguro es el cajero automático localizado en vía pública. 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en el cajero automático. Sí. Le sigue el transporte público, donde poco más de 6 de cada 10 se sienten inseguras. Después la calle, la carretera, el banco, etcétera. Aunque me gustaría destacar que, por ejemplo, eso es el promedio nacional, 17.6% de la población dice sentirse insegura en su casa. Órale. Y 15% en la escuela. Y estas cifras pues varían a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Y si me dejas detallarlo un poquito más, sí. Por ejemplo, 5% de la población dice sentirse insegura en su casa. En Ecatepec 30.7% y en Cuernavaca 30%. En el otro extremo, pues tenemos ciudades como áreas urbanas como Benito Juárez o San Pedro Garza García, donde 3%, un poquito más, 3.6%, dice sentirse inseguro. Entonces tenemos una diferencia pues de un orden de magnitud entre estas ciudades como San Pedro o Benito Juárez y Villahermosa o Ecatepec. Estos resultados, ¿qué nos denotan, Dwight? Digamos que la tendencia está marcando ¿qué? En comparación con los estudios
y las encuestas anteriores? Pues mira, si vemos el total de las ciudades, de estas 91 ciudades, vemos una tendencia al incremento en la percepción de inseguridad que se marca en particular en este dato que vimos al comienzo, es decir, entre septiembre del 24 y septiembre del 25 hay una clara tendencia al incremento en la percepción de inseguridad. Pero también, como te comentaba, depende mucho de qué ciudades o de qué espacios públicos en particular. O los sexos, por ejemplo. Si hablamos de mujeres, las ciudades donde el mayor porcentaje de mujeres dicen sentirse inseguras son Culiacán con 95%, Irapuato con 93% o Ciudad Obregón con 91%. Y solamente en 14 de las 91 áreas urbanas, la mitad o menos de la población, de las mujeres, dicen sentirse inseguras. Es decir, en La Paz es 49.4% y en San Pedro Garza García es 13.1%. Si vemos o comparamos contra los hombres, primero, son 42 ciudades donde los hombres, la mitad o menos de los hombres dicen sentirse inseguros, contra solo 14 entre las mujeres. Y para los hombres, Ecatepec es la ciudad donde dicen sentirse, o el mayor porcentaje dice sentirse inseguro con 85%, seguido de Cuernavaca con 83% o Irapuato con 83% también. Entonces, hay muchas diferencias en el país, depende un poco con el cristal que quieras desagregar los datos. Bien, pues muchísimas gracias por compartir esos datos. Precisamente Dwight Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Darío. Si me permite nada más para decirle a tu auditorio, si tienen interés en conocer esto a mayor detalle, en su navegador de internet pongan INEGI en su ENSU y te lleva directo a la página donde puedes consultar todo. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.